normal es tener menos de 30 miligramos por 24 horas. Aquí ya presentamos mayor de 30. Hay alteraciones de sedimento urinario, el paciente presenta hematuria, cilindros, proteinuria, también alteración en electrolitos tubulares, ¿no? Hay acidosis tubular y pérdida de electrolitos. Otros problemas estructurales son riñones pequeños. Esto ya nos indicaría que el paciente puede estar en una enfermedad renal crónica porque ya disminuye el tamaño de sus riñones por una atrofia, por las infiltraciones que sufre. Hay quistes, hidronefrosis por la retención urinaria y las cicatrices renales, ¿no? Alteraciones histológicas, bueno, esto nos confirma la biopsia renal y trasplante renal previo en estos pacientes que han sufrido un trasplante, han tenido un trasplante renal previo, entran en la categoría de enfermedad renal crónica porque estos pacientes tienen que vivir por vida con inmunosupresores y sabemos que estos a la larga son neurotóxicos y afectan al riñón. Entonces tienen que tener supervisión constante. En la epidemiología, bueno, encontramos un artículo que habla sobre la prevalencia de enfermedad renal crónica en Latinoamérica y en el Caribe. Una revisión sistemática meta-análisis de 2022. ¿Qué buscaba este artículo? Bueno, la prevalencia, el porcentaje de personas con enfermedad renal crónica en Latinoamérica y en el Caribe. Solamente personas con enfermedad crónica que fueron diagnosticadas por una filtración glomerular fue del 7%. Ahora, si estos fueron acompañados con biomarcadores como la microglobinuria, la proteinuria, aumentó en 13%. Según el tipo de estudio, fueron 8% en nacionales y no nacionales, 7%. El sexo fue mayor frecuencia en varones al 10% y en mujeres 8%. Y la metaregresión, que es un tipo de análisis bioestadístico que nos indica ayudar qué factores pueden afectar el resultado, como la edad de las personas, el sexo, su origen. Nos indica que existe una correlación débil entre la prevalencia y el año de la recolección de los datos. En conclusión, bueno, se sabe que ahora que la prevalencia renal crónica no es despreciable, significa que es similar a otras enfermedades crónicas como la diabetes, o sea, está en mucho más frecuencia. Este artículo de epidemiología de enfermedad renal crónica en pacientes ambulatorios de salud, bueno, se hizo entre 2019 y 2023, entre 12 millones de personas aseguradas de salud. Los pacientes incluidos fueron 235.000, mayores de 18 años con al menos una medicación de creatinina sérica. Fueron 52% mujeres y 48% hombres. La edad media fue 70 años. La persona con enfermedad renal crónica diagnosticada fue del 2.16%, entonces, que representa 190.000 personas. Y la enfermedad renal crónica no diagnosticada fueron 45.000 personas. En total hubieron 241.651 personas, tanto diagnosticadas como no diagnosticadas. Lo que reveló este estudio fue que se encontró mucho más personas con enfermedad renal crónica en estadio 3. Y la prevalencia iba aumentando según la edad, ya que encontraba 15.62% a mayores de 85 años. Bueno, ahora hablando sobre la fisiopatología, principalmente tenemos a rasgos generales dos mecanismos por los que se va a ocurrir la pérdida crónica de la función renal. El primero es el mecanismo desencadenante, es decir, la lesión inicial que va a generar un daño renal y también tiene que ser progresiva durante un tiempo porque si no sería una lesión aguda, ¿verdad? Entonces, estas lesiones iniciales pueden ser depósitos por inmunocomplejos, daño tubular por toxinas o isquemia microvascular por estenosis, por diabetes o quizás por hipertensión. Y el segundo mecanismo, que es el que va a determinar la cronicidad de una enfermedad renal crónica y esa progresión a la menor tasa de filtración glomerular, es un mecanismo compensatorio maladaptativo. Es decir, que las nefronas que son viables aún
van a tratar de compensar las nefronas que ya han sido obliteradas y lo van a hacer de una mala manera, por eso es maladaptativo. En resumidas cuentas, hay una hiperfiltración en estas nefronas, es decir, que filtran más de lo que deberían y tienen una mayor carga de líquido sérico para filtrar, y además también de una hipertrofia para compensar esta carga progresiva, ¿no? Y bueno, la lesión inicial, el mecanismo inicial de lesión nefrológica, se puede dar de estos tres tipos de formas. El primero, el compartimiento prerrenal, puede ser una menor perfusión sanguínea, como una insuficiencia cardíaca congestiva crónica que no haya sido tratada. También una cirrosis hepática. El segundo es un compartimiento intrínseco, en donde la lesión es intrínsecamente en el riñón y puede ser tanto vascular como la obliteración de vasos por malformaciones, por ejemplo, o una vasculitis, y también por otras causas como la hipertensión, la estenosis renal, etc. También dentro de esta misma clasificación tenemos a la parte glomerular, en donde se distingue de un síndrome nefrítico y un síndrome nefrótico. El primero, cursado mayormente por hematuria, cilindros hemáticos, etc., y se debe mayormente a glomerulonefritis post-infecciosa, como la post-estreptocócica o el lupus, y el síndrome nefrótico, mayormente caracterizado por proteinuria masiva, y se caracteriza por ser causada por diabetes, cambios mínimos o amiloidosis. Y en la túbulo intersticial tenemos principalmente la inflamación de las células tubulares y también la necrosis, que va a ocasionar una fibrosis a fin de cuentas, como la poliquistosis, la sarcoidosis. Y en el compartimento postrenal mayormente son problemas obstructivos, como una litiasis, una presión retrógrada que genera una hidronefrosis prolongada, etc., ¿no? Y bueno, dentro del mecanismo de glomerulosclerosis, más específicamente en la lesión glomerular, tenemos la primera, que es la podocitopatía y sinequias. Cuando hay una lesión en los podocitos, estos se van a adherir a la otra membrana y van a perder su función, que es la de filtración. Y lo principal que tenemos que saber aquí es que hay tres fases. La fase de inflamación, en donde la primera agresión o la primera lesión va a generar un reclutamiento de leucocitos, citocinas y quimiosinas, lo que va a desencadenar en la segunda fase, que es la de proliferación. Se van a proliferar diferentes células, también células inmunes, y también se van a producir citocinas más masivamente, como la angiotensina 2, el factor de crecimiento, el factor de necrosis tumoral y el interferón gamma. Y también la fase de fibrosis, que es la última, en donde todo este conjunto de lesión y citocinas y respuesta inflamatoria va a generar una fibrosis final, en donde el glomérulo ya se va a obliterar y ya no va a funcionar. Y también la expansión mesangial de nódulos va a contribuir con toda esta fisiopatología. En el mecanismo tubular hay un vínculo patogénico entre el glomérulo y el túbulo, es decir, que si el glomérulo se daña, también se va a dañar el túbulo. La respuesta tubular también va a secretar mediadores como el factor de crecimiento beta y las quimiosinas. Va a haber una activación fibroblástica también, y aquí lo más importante que debemos saber es que finalmente va a haber una fibrosis del riñón, y eso es lo que vamos a ver tanto en la ecografía como en las pruebas de función, que la fibrosis va a generar el daño renal progresivo, el crónico. Y bueno, la fisiopatología urémica, que es el síndrome principal que caracteriza una enfermedad renal crónica, es que por la insuficiencia excretora no se eliminan toxinas urémicas como la urea y creatinina, y esto lo que va a ocasionar es una toxicidad sistémica y va a generar diferentes síntomas, como ya la vamos a ver más adelante. Y también por la disfunción del riñón vamos a generar disfunción metabólica y endocrina, como una baja cantidad de eritropoyetina
una baja cantidad de calcitriol y un bajo aclaramiento hormonal, como de la insulina o las hormonas sexuales, que se van a quedar también en el cuerpo porque no van a ser excretadas. Y también finalmente va a haber un estado inflamatorio sistémico tanto por la insuficiencia excretora y también porque se generan o se aumentan reactivos de fase aguda. Y dentro de las principales etiologías que he explicado todo esto, tenemos la principal, que es la diabetes tipo 2, entre un 30 y 50%, seguida por la hipertensión en un 27.2%, la glomerulonefritis primarias, diabetes tipo 1, la nefrosis tubulointersticial crónica, las enfermedades hereditarias o quísticas, las glomerulonefritis secundarias y las discrasias o células plasmáticas o neoplásicas, como el mieloma múltiple, por ejemplo. Y con respecto a la clasificación, lo que nos dice la guía KDIGO, la más actual, es que debemos clasificar a la enfermedad renal crónica con esta mnemotecnia, ¿no? El CGA, principalmente la causa, el grado de tasa de filtración glomerular y la albúmina. Y para eso tenemos esta tabla en donde nos indica el color verde si es un riesgo bajo, color amarillo si es un riesgo moderado, color naranja si es un riesgo alto y color rojo si es un riesgo muy alto. La tasa de filtración glomerular se divide en 5, pero el G3 se divide en G3A y G3B, y la albúmina se divide en 3, siendo una albúmina normal menor de 30 miligramos por gramo, una albuminuria leve o microalbuminuria de 30 a 300 miligramos por gramo, y una albuminuria mayor a 300 miligramos por gramo ya se considera una macroalbuminuria. Bueno, con respecto a los factores de riesgo ya indicamos cuáles son las principales etiologías y también van a ser los principales factores de riesgo a la vez, como la diabetes, la hipertensión arterial y también los factores de riesgo asociados a esta enfermedad o la aparición de esta enfermedad, como el tabaquismo, la obesidad, la cantidad de azúcar aumentada, la edad avanzada, las enfermedades cardiovasculares, los antecedentes familiares y también la proteinuria. Bien, ahora vamos a pasar a las manifestaciones clínicas de toda esta enfermedad renal crónica. Entre ellos tenemos primero las manifestaciones generales, en la cual en estadios principales esta enfermedad renal crónica va a ser asintomática, ¿no? Durante muchos años puede permanecer así, pero bueno, conforme va pasando el tiempo, esta tasa de filtrado glomerular disminuye y van a aparecer síntomas que están muy relacionados con el síndrome urémico. Entre ellos tenemos fatiga y debilidad, en la cual va a ser sobre todo por la disminución de la eritropoyetina y porque también el cuerpo de estos pacientes va a permanecer en un estado inflamatorio crónico. Luego también tenemos el edema, en donde va a ser producto de una retención tanto del sodio como del agua secundaria a una baja excreción. También tenemos el prurito urémico, esto por la combinación de toxinas urémicas, también por la misma hiperfosfatemia que se va a generar producto de estos trastornos hidroelectrolíticos y también la inflamación. Tenemos a la anorexia, náuseas y la pérdida de peso. Esto producto de la inflamación crónica y porque va a haber un mayor aumento en el metabolismo, sobre todo por el lado catabólico. Y también, por último, en esta parte tenemos las alteraciones del sueño, eso sobre todo porque hay este síndrome urémico y producto de estas toxinas va a generar una neurotoxicidad leve. Bien, ahora pasamos a las manifestaciones cardiovasculares, en las cuales tenemos la hipertensión arterial, esto producto de que va a haber un aumento en el volumen extracelular y también va a haber una activación del sistema angiotensina renina aldosterona. Luego tenemos que producto a ello tenemos también un aumento en la sobrecarga de volumen, que también a su vez va a afectar el ventrículo izquierdo, ¿no? Por lo tanto va a haber una hipertrofia de este. A su vez también va a generar una insuficiencia cardíaca. Con respecto a la aterosclerosis avanzada, producto de todo este estado proinflamatorio, también pues va a acelerar y va a hacer que el cuerpo esté en un estado proaterogénico. Entonces va a aumentar el riesgo de los infartos y también de eventos cerebrovasculares. Con respecto a la pericarditis urémica, bueno, esto va de la mano, ¿no? Por la acumulación severa de estas toxinas.
Pasamos a las manifestaciones hematológicas, en las cuales vamos a tener a la anemia, en la cual esta va a ser de tipo normocítica, normocrónica. Esto hay que tenerlo presente porque no va a haber, digamos, una alteración a nivel del ADN, por lo tanto no va a haber un cambio en su tamaño, y con respecto a el hierro que tenemos en nuestro cuerpo no se va a ver afectado, más bien va a haber una retención de ¿no? Por todo este problema sistémico. Por lo tanto, esta anemia pertenece a esa clasificación de normocítica, normocrónica. Y bueno, producto de esto de la anemia vamos a tener una manifestación clara que es la palidez. Luego, producto de estas toxinas, ¿sí? Va a generar de que los factores de coagulación se vean también alterados y también tengamos, digamos, esta manifestación a través de los sangrados, ¿no? Que básicamente se va a manifestar sobre todo a nivel gastrointestinal y mucocutáneo. Y bueno, va a afectar también a nuestro sistema inmune, por lo tanto vamos a estar más predispuestos a generar infecciones. Pasamos ahora a las manifestaciones gastrointestinales, en las cuales tenemos a la halitosis urémica. Esta pues va a ser causada producto de la degradación de la urea en amoníaco dentro de nuestra saliva. Luego también se va a causar estas náuseas, vómitos y anorexia, que ya habíamos mencionado previamente, pero también debemos recordar que las toxinas van a estimular el centro del vómito, entonces va a causar toda esta irritación, ¿no? También a nivel de la mucosa, y van a generar estas manifestaciones. Y bueno, va a haber, sumado al sangrado gastrointestinal previamente mencionado, va a haber una exacerbación de la irritación de la mucosa, por lo tanto, combinando esta disfunción plaquetaria urémica, se va a generar la gastritis. Continuamos con las manifestaciones neurológicas, en la cual vamos a tener que estas toxinas van a afectar a nivel del sistema nervioso tanto periférico como central. A nivel del sistema nervioso periférico vamos a ver que se va a manifestar por medio de neuropatías periféricas, como las parestesias y la disminución de la sensibilidad distal. Y bueno, acá tenemos un síndrome con un nombre bastante llamativo, el cual es síndrome de piernas inquietas. Y por último, en esa sección tenemos el sistema nervioso central, que se va a ver afectado ya en estadios muy avanzados, ¿no? En donde tenemos aquí a la encefalopatía urémica, en la cual va a tener un cuadro de presentación de alteración del estado mental, confusión, alteración cognitiva, somnolencia y en algunos casos puede llegar a realizar convulsiones. Ahora vamos a pasar a todo lo que viene siendo el diagnóstico, examen por examen. Primero vamos a comenzar con la historia clínica, en donde aquí debemos tener presente que el paciente pues llega a consulta y debemos estar preguntando, ¿no? Los factores de riesgo que pueda tener para poder orientar el diagnóstico. Por ejemplo, la diabetes mellitus, hipertensión arterial, como bien hemos visto, son las causas principales. Luego, el uso de medicamentos que puedan ser nefrotóxicos, por ejemplo, los AINES. Con respecto también debemos investigar acerca de la autoinmunidad del paciente y los antecedentes familiares que pueda tener. Digamos, si en su familia han presentado algunos integrantes como poliquistosis renal o nefropatías hereditarias. Ahora, a través de qué preguntas vamos a poder hallar todos estos problemas a nivel de signos, síntomas del paciente con respecto a la enfermedad renal crónica. Tenemos que cuestionarles si hay nicturia, hay espuma en su orina, también presencia de hematuria, disminución del volumen urinario, el uso de los medicamentos como los AINES y las enfermedades crónicas, las comorbilidades que pueda tener. Pasando al examen físico, esto va de la mano con las manifestaciones que hemos mencionado. Debemos evaluar, ¿no? Si hay tal vez edema periférico, la palidez, una sobrecarga hídrica, hipertensión arterial, serostosis, también las alteraciones neurológicas. Bien, ahora pasamos al laboratorio, en donde tenemos aquí todos los parámetros, ¿no? Que están alterados. Los ítems que vamos a evaluar, tenemos aquí la creatinina sérica, en la cual el hallazgo va a ser que esté aumentado. Hay bibliografías, ¿no? Que el punto de corte puede ser 1.2 o 1.3. ¿Esto qué va a significar? ¿En qué se va a traducir? En una disminución de la tasa de filtrado glomerular. Con respecto a la tasa de filtrado glomerular, de la mano con la definición, va a ser menor a 60 milímetros por minuto en base a la superficie corporal media, mayor a 3 meses. Este va a ser un criterio diagnóstico.
Con la urea tenemos que va a estar aumentada, por lo mismo de la retención nitrogenada. El potasio también va a estar aumentado, entonces hay riesgo, ¿no?, a poder desarrollar unas arritmias, y esto lo vamos a ver en el EKG. El bicarbonato va a estar disminuido, por lo tanto el paciente se va a encontrar en un estado de acidosis metabólica. El calcio de igual manera va a estar disminuido, entonces tenemos que haber problemas, ¿no?, a nivel del sistema óseo, mediante una osteodistrofia renal. El fósforo va a estar aumentado, lo cual va a significar una hiperfosfatemia. La paratormona también va a estar aumentada, entonces va a haber un hiperparatiroidismo secundario, y la hemoglobina va a estar disminuida, generando una anemia normocítica normocrónica. Continuamos con el examen de orina, en donde vamos a evaluar 3 aspectos: la albúmina, la relación albúmina-creatinina, la proteinuria y también la hematuria. En la relación albúmina-creatinina tenemos que se divide, como lo había mencionado anteriormente, la clasificación CADIGO, A1, A2 y A3. Entonces, menor a 30, A1, A2 de 30 a 300 y A3 mayor a 300. La proteinuria total, con respecto al rango normal, es menor a 150 miligramos por día, pero ya en un rango nefrótico se consideraría mayor a 3.5 gramos por día. Y con respecto a la hematuria, hay que evaluar qué tipo de cilindros está generando el paciente para ver a qué nivel está la lesión. Por ejemplo, si son cilindros eritrocitarios, va a sugerir una glomerulonefritis. Si son cilindros granulosos, va a ser una lesión a nivel de los túbulos. Y si son cilindros hialinos, va a indicar un estado de deshidratación. Y bueno, esto es un hallazgo un tanto inespecífico. Tenemos ahora a la sección de imagenología, en donde vamos a hablar a nivel de la ecografía renal, en donde tenemos que la regla general va a ser una disminución del tamaño. Si vamos a encontrar los riñones pequeños. Si bien es cierto, hemos memorizado de que el tamaño de los riñones es de 12 por 6 por 3, pero debemos tener en cuenta que esas medidas son de poblaciones ajenas a la nuestra, ¿no?, en Latinoamérica, Perú. Entonces, había encontrado unas bibliografías que mencionan algunos artículos que es a partir de los 9. Entonces, de 9 a 12 podemos tomar esa referencia. Entonces, los riñones pequeños podemos considerarlos menor a 9 centímetros. Con respecto al parénquima, vamos a ver que hay una hiperecogenicidad, lo cual indicaría mayor fibrosis, entonces mayor lesión del daño. Y en estructuras hay una pérdida de la relación córtico-medular, entonces ya esto es indicativo de cronicidad. Pero esta ecografía, estos hallazgos no van a ser en todas las presentaciones de esta enfermedad, sino también vamos a tener casos como la diabetes mellitus, la amiloidosis y la poliquistosis renal, en donde el tamaño se va a conservar. Entonces vamos a encontrar, si bien es cierto, las demás lesiones, pero el tamaño va a ir entre el rango de 9 a 12. Y por último tenemos a la biopsia renal, en donde debemos tener presente que no en todos los pacientes se realiza esta biopsia, ¿no? Hay indicaciones. Por ejemplo, si hay una proteinuria importante, hay sospecha glomerular, que el daño es a nivel de esa estructura, podemos realizarla. Hematuria glomerular, una enfermedad renal crónica sin causa clara, o sea, no identificamos la etiología, y también un síndrome nefrótico para poder confirmar a nivel histológico. Pero, ¿en qué ocasiones se contraindica esta biopsia? Tenemos, por ejemplo, una hipertensión arterial severa, claro, por el riesgo a un mayor sangrado. En coagulopatías, por lo mismo del riesgo de hemorragias. Un riñón único, claro, si el paciente, digamos, ya le han extraído un riñón, no se puede realizar esta biopsia. Y en las infecciones activas, ¿por qué? Por el riesgo de diseminación y posible sepsis, y también desarrollar tal vez un shock séptico. Y ahora acerca de las complicaciones del manejo. Como un resumen, sabemos que la enfermedad renal crónica es una enfermedad sistémica progresiva, que para el tratamiento vamos a tener como objetivo primero frenar la progresión de la enfermedad renal crónica y también tratar sus complicaciones. Las complicaciones más comunes que se producen aquí son las cardiovasculares, pues se pueden producir las arteriosclerosis aceleradas, también la anemia,
En este caso es por una deficiencia en la producción de eritropoyetina y también por la absorción del hierro por la inflamación. También van a haber trastornos del mineral óseos por el calcio, el fósforo, la vitamina D y también por un aumento de la paratormona. Otros trastornos que van a haber son los hidroelectrolíticos por la hipercalemia y la acidosis metabólica y también porque se produce edema. Y por último es la uremia. Empezando con la primera complicación que son las cardiovasculares, aquí vamos a ver que va a haber una disfunción endotelial, la cual va a producir un estrés oxidativo, también una calcificación vascular y va a haber una sobrecarga de volumen porque hay una retención de líquido, lo cual va a producir una hipertrofia ventricular izquierda, una insuficiencia cardíaca y también las arritmias. Ahora para su tratamiento, cuando no están diálisis los pacientes se le dan estatinas. Aquí también va a haber algo importante, por ejemplo, si el paciente es menor o igual a 50 años con una velocidad de filtrado glomerular mayor a 60, solo se le va a dar estatinas, pero si esta es menor a 60 se le dan estatinas con la ezetimibe. Y también algo importante aquí va a ser es controlar la presión arterial. El objetivo terapéutico es que esta presión arterial sistólica se mantenga menor a 120 milímetros de mercurio. Entonces, como primera línea, los fármacos que se le va a dar es Yelga y los ARA2. Y también los de segunda línea van a ser los diuréticos fosídicos o los bloqueadores de canales de calcio. Y eso más que nada se van a dar en la etapa 1 o 2 según la clasificación de la enfermedad renal crónica. Y luego están los inhibidores de SGLT2, que en este caso va a tener algunas indicaciones, o sea, sí o sí se le va a dar a todos los pacientes que tienen un alto riesgo cardíaco, también a los que tienen enfermedad renal crónica junto con diabetes y los que tienen enfermedad renal crónica con la velocidad de filtrado glomerular mayor a 20 mililitros por minuto. La otra complicación que había mencionado era la anemia. Esta anemia se va a producir porque hay un déficit de eritropoyetina. También va a haber un déficit funcional de hierro porque como he dicho no se puede absorber más que nada por la inflamación, pero sí tenemos el hierro disponible, solo que no lo podemos utilizar. Y la otra, como he mencionado, es la anemia por la inflamación. Va a haber una menor vida en los glóbulos rojos y también una resistencia medular a la eritropoyetina. El tratamiento que se va a utilizar aquí es, primero vamos a tener que corregir las causas reversibles, que en este caso sería el déficit de hierro o también el déficit de la B12. Entonces, el segundo paso sería optimizar la genética del hierro. Para eso se le va a dar un sal de transferrina de 20 al 30%, más ferritina entre 100 a 500 nanogramos por mililitros. Entonces, ¿cómo y cuándo se va a optimizar? Eso va a depender del déficit, si es funcional. Si es funcional, se le da un sal de transferrina menor al 25% junto con la ferritina de 100 a 300 nanogramos por mililitros. Después, para la terapia del hierro va a depender bastante si el paciente está en diálisis o no. Lo que estás tratando de decir que esos son los rangos del déficit funcional y cómo lo vas a sustentar. Lo que pasa es que estás tratando de decir cómo lo vas a diagnosticar el déficit funcional y luego cómo lo vas a solucionar. Sí. ¿Sí? Yo lo estoy entendiendo al revés. Bien, ya bueno, como estaba diciendo, la terapia del hierro va a depender bastante si el paciente está en diálisis o no. Por ejemplo, si no tiene diálisis, se le puede dar una terapia de hierro oral, y si está en diálisis o es refractario al hierro oral, se le puede dar hierro por intravenoso. Luego, la meta que esperamos aquí es que el paciente llegue a 11.5 de su hemoglobina. La idea no es normalizarlo, porque así se puede complicar más. Pero si la anemia se mantiene, tenemos que evaluar ya la eritropoyetina. Y aquí lo más importante va a ser también el trastorno mineral óseo. Esto, primero lo que va a hacer es que la FGF, que vendría a ser el factor de crecimiento fibroblástico 23, va a estar aumentado precozmente. Esto va a ser a partir del estadio 3. Porque aquí el cuerpo va a intentar eliminar al fósforo, pero esto inhibe la activación de la vitamina D. Va a haber también acá una disminución de la presión intestinal de calcio
y va a haber un aumento de la paratormona, de la PTH. Y esto puede producir un hiperparatiroidismo secundario. En el caso de una progresión, o sea, empezando del inicio, cuando está más avanzado hasta el final, en el inicio va a haber una fosfatemia normal, porque es la compensación. Cuando ya va avanzando más, vamos a ver que va a aumentar el fósforo y va a aumentar la paratormona. Y ya al final vamos a ver que va a haber un hiperparatiroidismo terciario. Y ahora para esto el tratamiento es dependiente. Por ejemplo, si hay una hiperfosfatemia, se va a asociar por lo general a una enfermedad ósea o también puede ser una enfermedad cardiovascular. Para esto tenemos que tratarlo a tiempo porque así vamos a evitar las demás complicaciones que se pueden producir, pero eso no quiere decir que va a detener la progresión de la enfermedad renal crónica. También se le tiene que dar una dieta baja en fósforo, se les dan quelantes libres de calcio, para un menor riesgo de la enfermedad adinámica. Y en el caso del tratamiento individualizado, se le da vitamina D y calcimiméticos. Y en caso de que llegue a persistir esa elevación, es más que nada por un posible hiperparatiroidismo terciario, y lo que quedaría hacer es una paratiroidectomía. Luego otro trastorno es el trastorno ácido-base. Eso es la acidosis metabólica. Quiere decir que a una menor velocidad de filtración glomerular, lo que va a pasar con el bicarbonato es que va a tener menos absorción, va a haber menos síntesis de este y también una menor excreción de los hidrogenados. Se va a asociar al catabolismo proteico por una pérdida muscular. También va a haber un deterioro de la función cardíaca y también mayor mortalidad. Para tratarla, también aquí no significa que si la tratamos a tiempo va a disminuir esta progresión de la enfermedad renal crónica. Solo se le daría bicarbonato oral solo cuando el bicarbonato en el paciente está menor a 18 por litro, y el objetivo es que el bicarbonato se encuentre entre 22 a 26 mg por litro. Y otra de las complicaciones importantes aquí vendría a ser la hipercalemia. Sabemos que para la hipercalemia... Antes que continúes, regresa. ¿De dónde sacaste esa literatura de donde debes dar bicarbonato? Ya, del código 2024. Pero eso es que estás haciendo de manejo ambulatorio. Porque, ¿se acuerdan la clasificación de acidosis metabólica? ¿Quiénes han visto acidosis metabólica en piso? ¿O en ambulatorio? ¿Se acuerdan o no? ¿Cuándo llamamos acidosis metabólica? Cuando el pH está menos a 22, ¿cierto? Pero normalmente nosotros no damos bicarbonato hasta cuando tengamos una acidosis severa. Si estoy con menos de 18, ¿qué tipo de acidosis sería? Recién cuando estamos con bicarbonato menos de 10, recién ahí hacemos un aporte de bicarbonato. ¿Ya? Creo que es por el tema, ¿no?, de manejo ambulatorio, para tratar de compensar al paciente, ¿no? Porque hay pacientes crónicos que manejamos ambulatoriamente y que tratan, ¿no?, de manejarlo cuando están en estadio 5 y no quieren llegar a la diálisis. Entonces tratan de compensarlo con un poco de bicarbonato, pero normalmente no se les da. Normalmente se les hidrata primero, se les hidrata, y si no corregimos de manera con hidratación la acidosis, recién suplementamos con bicarbonato, ¿ya? Eso hay que tomarlo en cuenta. Sigue leyendo, por favor. Avanzado en la hipercalemia ya. Primero lo que se va a intentar hacer es controlar el potasio. Lo que van a hacer, o sea, el tratamiento no farmacológico es obviamente disminuir en su dieta la cantidad de potasio que consume. Se le puede dar también quelante de potasio, diuréticos o bicarbonato. En caso de que esta hipercalemia persista, se puede mantener con YECA o ARA2, y también se podría considerar reducir o suspender. Pero antes de suspender estos YECA o ARA2, se va a implementar todas las estrategias posibles para poder controlar el potasio. La evaluación inicial va a ser identificar la causa de la hipercalemia, revisar los fármacos, evaluar la función renal
mencionado, se trata de que consume la dieta, se modera su ingesta, se corrigen las factores reversibles y se reevalúan los fármacos concomitantes. Ahora, las medidas farmacológicas se le puede dar diuréticos en caso de que haya la sobrecarga de volumen, bicarbonato, bueno, en este caso, como lo había mencionado, si la acidez metabólica está ambulatoria, y las resinas de intercambio que son bueno, estos son los 4 pilares farmacológicos. Bueno, esto es más que todo para resumir lo que Cadigo dice lo que Cadigo nos indica que deberíamos dar a un paciente con enfermedad renal crónica, que es principalmente controlar la hipertensión, y nos insiste mucho en esto, que el control sea intensivo, menor a incluso a 120, y para eso tenemos los YECAS o los ARA2. También los inhibidores de SGLT2, muy importante solamente para disminuir la hiperfiltración renal, disminuir la carga de esas nefronas aún viables, y también para reducir la diabetes y el riesgo cardiovascular. También los agonistas GLP-1, un medicamento algo novedoso para la diabetes, y también los antagonistas mineralocorticoides, más que todo para controlar el volumen del paciente de líquidos, y más que todo eso, ¿no? Y también disminuir la hiperpotasemia. Bueno, continuando con la que es la terapia de reemplazo renal, sabemos que ese tratamiento cuando el riñón ya no puede cumplir su función correctamente. En la mayoría de los casos, esta terapia de reemplazo renal se suele dar en pacientes con enfermedad renal crónica que ya se encuentran aproximadamente en el estadio G5, la mayoría, que es una tasa de filtración glomerular menor de 15, o también en ocasiones cuando los pacientes ya presentan síntomas clínicos muy graves que afectan su desarrollo de su vida diaria. Bueno, en este caso tenemos la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante renal. Bueno, la hemodiálisis y la diálisis peritoneal, solo reemplazan lo que sería la filtración de lo que se encargaría naturalmente del riñón, y el trasplante reemplaza todas las funciones del riñón, ya que la hemodiálisis y la diálisis peritoneal solo se encargaría más que todo de lo que sería la eliminación de exceso de sustancias nitrogenadas, el equilibrio ácido-base, la regulación electrolítica, mientras que no se podrían encargar de lo que serían las complicaciones más que todo endocrinas, como se mencionó, sobre la activación de la vitamina D y sobre la eritropoyetina, cosas que el trasplante en general con un nuevo riñón sí se podría lograr. Pasando al primer punto, que es la hemodiálisis. La hemodiálisis va a filtrar la sangre fuera del cuerpo del paciente, y esta máquina va a actuar como lo que sería un riñón artificial, por así decirlo. Esto, la sangre del paciente va a salir, va a pasar por un dializador, en el cual también acá ingresa un líquido dializante, que en este caso en su mayor composición es una sustancia un poco ácida, en base a bicarbonato. Es aquí cuando ocurre el intercambio de ambas sustancias, y es acá cuando el líquido dializante sale y retorna a su eliminación, y la sangre pasa hacia abajo y retorna a lo que sería el paciente. En este caso, este dializador actúa como una membrana semipermeable que va a permitir lo que sería la separación de la sangre y el líquido dializante. ¿Qué más? Los mecanismos que actúan más que todo en lo que sería la hemodiálisis son 3. El primero sería la difusión simple, que va a ser, como sabemos, el arrastre de sustancias de una mayor concentración hacia una menor concentración. Es decir, que si el paciente en este caso tiene una urea elevada, un potasio elevado, estas cantidades exageradas van a pasar a lo que sería el dializante para buscar un equilibrio entre ambos, ¿no? Luego tenemos el segundo mecanismo, que es la ultrafiltración, que en este caso en la hemodiálisis actúa más que todo como un intercambio de presión hidrostática, en el sentido de que
el líquido, bueno, en el caso de la ultrafiltración, una presión hidrostática, puesto que en vez de eliminar más que todo las toxinas o elementos que no deberían estar ahí, se va a buscar lo que sería eliminar el líquido de más que tiene el paciente, por lo que el agua, por este cambio de presión, va a ser empujado hacia afuera o hacia el exterior, siendo eliminado. En este caso hay que tener mucho cuidado, ya que durante procesos hemodialíticos, cuando se programa en la máquina para ver cuánto líquido se sale, algunos pacientes se les extrae demasiado líquido y esos pueden sufrir momentos de hipotensión o presentar calambres y entre otros adormecimientos. Como tercer mecanismo está el de convección, que en este caso es más que todo el arrastre de las toxinas que se están restando por el flujo del agua, o sea, acompañando con el flujo del agua. La mayoría de los pacientes con enfermedad renal crónica, bueno, se hemodializan 3 veces por semana y dura entre aproximadamente 4 a 6 horas, o si no me equivoco, hasta entre 4 a 6 horas, por medio de 5 horas, creo. 3 horas. Ya, perdón. Bueno, pasamos a la diálisis peritoneal. En este caso ya no existe una máquina artificial que actúe como riñón, sino va a ser el peritoneo que actúe como una membrana natural que va a permitir el paso de líquido y toxinas hacia el exterior, hacia la cavidad peritoneal. Tiene los mismos mecanismos que la hemodiálisis, a diferencia de la ultrafiltración, que es importante resaltar que el líquido dializante aquí tiene una cantidad de glucosa que va a ayudar a aumentar la